Bienvenidos a este capítulo número 8 del nacimiento del mundo Marvel. El mundo ha contado con infinitos guardianes a lo largo de su historia. Ocultos entre las sombras, estos abnegados individuos han guiado sutilmente a la civilización humana y han dejado tras de sí leyendas que siguen inspirando hoy en día. Cuando unos parásitos alienígenas conocidos como el Nido amenazaron con invadir el antiguo Egipto y el mundo, el guerrero Imhotep se negó a arrodillarse ante los invasores. Alzó un poderoso ejército que consiguió repelerlos y tras haber matado personalmente a la reina del Nido en el año 2620 a.C., formó la Hermandad del Escudo, una organización cuyo fin era proteger a la humanidad de las amenazas de extinción. La Hermandad del Escudo era mucho más que un clan de guerreros y contaba con filósofos y eruditos entre sus filas. El grupo operaba en secreto e intentaba guiar a la humanidad hacia un futuro ilustrado y libre de la ignorancia y el miedo. A lo largo de los siglos, algunos de los pensadores más relevantes de la historia formaron parte de la Hermandad del Escudo. En torno al año 200 a.C., el inventor griego Arquímedes usó su colosal intelecto para transformar el coloso de Rodas en un gigante exoesqueleto que usó en la batalla contra un centinela Kree, al que consiguió derrotar. Unos 3 siglos después, el estadista y polímata Shan Heng asumió sus responsabilidades como uno de los principales miembros de la organización clandestina y entabló una profunda conversación filosófica con una celestial visitante. La gigantesca diosa espacial estaba en un estado de gestación avanzado y era muy probable que las fuerzas cósmicas desencadenadas por el parto destrozaran el mundo. Shan Heng defendió el derecho de la humanidad a existir y convenció a la celestial para que diera a luz de forma segura en el interior del sol de la Tierra. En torno al año 750 d.C., el célebre científico persa Geber asumió el liderazgo de la Hermandad del Escudo y quiso construir una máquina que albergaba todas las esperanzas, sueños y aspiraciones de la humanidad. Sin embargo, el experimento salió mal y el invento absorbió la energía vital de miles de eruditos. Las filas de la Hermandad se redujeron al mínimo y con una ingente cantidad de conocimiento aparentemente perdida para siempre, el mundo entró en una oscura era de ignorancia. Unos 750 años después, el Renacimiento trajo esperanzas renovadas e individuos como el visionario Leonardo da Vinci o el astrónomo Galileo pusieron su vida al servicio de la Hermandad del Escudo. Durante su etapa como líder de la misma, Leonardo da Vinci estuvo especialmente preocupado por el feto celestial que crecía en el sol desde la era de Shan Heng. Inventó un traje de vuelo mecánico con el que podía volar al espacio exterior para investigar a fondo el asunto, pero desapareció durante el vuelo inaugural. Un siglo después de la desaparición de Leonardo, la hermandad reclutó a Isaac Newton, que ascendió rápidamente entre sus filas y se convirtió en el líder del Alto Consejo. Durante su búsqueda de conocimiento arcano, se topó con la fórmula secreta del elixir de la vida, que usó para alargar indefinidamente su esperanza de vida. La inmortalidad otorgó a Newton claridad de pensamiento y abundantes oportunidades de reflexionar acerca del problema en apariencia irresoluble. Finalmente, desarrolló la matemática silenciosa, una fórmula única que predecía acontecimientos futuros. Con ella y con las profecías de Nostradamus, Newton adivinó que el mundo acabaría en el año 2060. Llamó a esta revelación verdad silenciosa. Armado con este conocimiento del futuro, Newton se dispuso a reestructurar la Hermandad del Escudo. El grupo abandonó su orientación hacia el exterior y se volvió cada vez más aislado, secreto y aferrado a la tradición. Aunque aún defendía la humanidad de amenazas externas, lo hacía solo para prepararla para un fin inevitable. Según Newton, el propósito principal de la Hermandad era acompañar al mundo hacia su futuro predestinado. Por supuesto, esta filosofía chocaba frontalmente con los principios fundadores de la hermandad, que era que todos los hombres y mujeres eran dueños de su propio destino, y se empezaron a alzar voces opuestas a la lúgubre ideología de Newton. Los rebeldes hallaron un líder inesperado en Leonardo da Vinci, que reapareció milagrosamente en 1956. Además de su traje de vuelo, el inventor había creado un puente temporal que había usado para atravesar los siglos y llegar a esa encrucijada clave para el futuro de la hermandad. Leonardo y Newton firmaron una inestable tregua temporal, durante la cual ambos líderes intentaron persuadir a sus camaradas de la justicia de sus respectivas causas. Durante este periodo de pausa, Leonardo liberó al celestial Starchild del
interior del Sol e intentó usar el lenguaje universal de las matemáticas para comunicarse con el aparentemente insondable dios espacial. Al final, y quizás de forma inevitable, estalló una guerra entre las dos facciones de la hermandad y grupos armados combatieron en las calles de Roma. Durante el caos que siguió, Starchild vio las ecuaciones de las matemáticas silenciosas de Newton y enloqueció. La ahora colosal criatura destruyó enajenada la ciudad hasta que dos reclutas recientes de la hermandad, Howard Stark y Nathaniel Richards, la detuvieron con un cañón avanzado que ellos mismos habían diseñado. Mientras tanto, con sus fuerzas dispersadas, Newton buscó refugio en lo que se suponía el fin de los tiempos. Viajó al año 2060 y descubrió que el futuro distaba mucho de estar prefijado y que había múltiples devenires posibles. En un universo cuántico había una miriada de cronologías alternativas, cada una tan válida como las demás. Acompañado de Stark, Richards y otros aliados, Leonardo siguió a Newton hasta el futuro y lo encerró en un reino posapocalíptico que se asemejaba mucho al austero mundo predicho por la verdad silenciosa. De vuelta en el siglo XX, Howard Stark documentó todo lo sucedido para dejarle un registro permanente a su hijo, Tony, que se convertiría en el aventurero blindado Iron Man. Animó a su hijo a creer en un futuro de posibilidades infinitas y le señaló que imaginar un futuro mejor era el primer paso para lograr un futuro mejor. Fiel a esta doctrina, Howard renovó la Hermandad del Escudo con el fin de adaptarla a la era moderna y ayudó a formar una agencia extragubernamental con el fin de defender a la civilización humana de las amenazas a su existencia. Varios milenios después de que Imhotep alzara un escudo por primera vez, el sueño del guerrero egipcio seguía vivo, encarnado en una nueva organización de superespionaje que originalmente se llamó División Ejecutiva del Cuartel Supremo de Espionaje Internacional. Durante la Edad Oscura y mientras la Hermandad del Escudo sobrevivía a duras penas, intervinieron otras fuerzas cuyo propósito era también proteger a la humanidad. Los druidas, por ejemplo, fueron una fuerza del bien en la antigua Britania. Vinculados al reino mágico de Avalon, protegían la naturaleza y custodiaban el futuro. Trabajaban en secreto para guiar el reino isleño y garantizaban que ciertas personas se encontraran en puestos clave para llevar al país a una era más ilustrada y próspera. De joven, Sir Percy de Escandia fue entregado a los druidas y entrenado en el arte de la guerra. Aunque era un aprendiz aplicado, Percy siempre quiso saber por qué aprendía a combatir, si gracias a su privilegiada posición se podía permitir que otros lucharan por él. Obtuvo la respuesta al fin cuando estaba a punto de entrar en la edad adulta. El mago Merlín se materializó desde otra dimensión ante el recién nombrado caballero y le reveló que él mismo había dispuesto que se entrenara. Merlín afirmó que Sir Percy estaba destinado a hacer grandes cosas y sería el origen de una leyenda que perduraría por siglos. El siguiente paso para cumplir con su destino heroico llevó a Percy al fabuloso Camelot, donde, siguiendo las estrictas instrucciones de Merlín, fingía ser un presumido cada vez que asistía a la corte del rey Arturo. Aunque al principio quedó desconcertado por las órdenes de su mentor, Percy entendió mejor el plan cuando Merlín le entregó una armadura negra cuyo yelmo le ocultaba el rostro. Como Percy, el príncipe de Escandia, se podía hacer el tonto mientras prestaba atención a las intrigas y confabulaciones palaciegas. Como caballero negro, podía empuñar la espada y alzar el escudo para defender la corte del rey Arturo, y gracias a la estratagema de Merlín, nadie sospechó nunca que ambos eran la misma persona. Cuando las adivinaciones de Merlín revelaron que Camelot estaba abocado a la destrucción en un futuro indeterminado, el mago armó al caballero negro con la espada de ébano, una espada mágica forjada con el metal de un meteorito. Merlín esperaba que la espada, que podía perturbar la energía mágica, ayudara al caballero negro a demorar el inevitable fin del reinado de Arturo. Armado con su nueva espada, el caballero negro repelió múltiples amenazas y frustró las frecuentes maquinaciones de Morgana Le Fay, bruja y hermanastra de Arturo. Sin embargo, el caballero negro no era ubicuo y Morgana Le Fay aprovechó una ocasión en que sus responsabilidades heroicas lo alejaron brevemente del reino para atacar. Aunque los hechizos de Merlín mantenían a Morgana encerrada en un torreón de piedra, la bruja conservaba sus recursos mágicos. Conjuró toda su fuerza mágica e hizo caer a Merlín en un letargo profundo, durante el cual alzó un ejército de muertos para que marchara
contra Camelot. Aunque el rey Arturo reunió a sus caballeros, la situación parecía insalvable. Por suerte, en ausencia del Caballero Negro, otro caballero acudió al rescate del reino. Un Iron Man desplazado en el tiempo apareció y contribuyó a evitar la catástrofe. Había estado luchando contra el Doctor Doom en el siglo XX. Y durante el enfrentamiento, la pareja había activado sin querer la plataforma de viajes en el tiempo del villano. En Camelot, Iron Man se alió instintivamente con el rey Arturo, mientras que el Doctor Doom unió sus fuerzas a las de Morgana con la esperanza de que compartiera con él su conocimiento sobrenatural a cambio de su colaboración. Al final, la hechicera Morgana no pudo superar la ciencia de Iron Man para avanzar entre el ejército de no vivos y domar al dragón de la hechicera. Una vez ganada la batalla y restaurado el orden en el reino de Arturo, Iron Man acordó una tregua temporal con el Doctor Doom y combinaron sus conocimientos científicos y circuitos de sus respectivas armaduras para construir una máquina del tiempo con la que volver al mundo actual. Camelot llegó a su fin un tiempo después, cuando el rey Arturo fue asesinado por Mordred, su sobrino, y los esbirros del traidor prendieron fuego al castillo. Tras ver arder Camelot y ante lo acaecido en aquella trágica jornada, el propio Caballero Negro murió también, apuñalado por la espalda por Mordred. Mientras Sir Percy exhalaba el último suspiro, Merlín llegó para facilitarle la transición y decirle que su servicio no había sido en vano. Le reveló que, dentro de unos siglos, uno de sus descendientes, el científico Dane Whitman, reanudaría la lucha por la justicia como el nuevo Caballero Negro. Miles de años después de la caída de Camelot, Merlín volvió a otorgar a una persona extraordinaria el poder necesario para alzarse con el principal defensor de la antigua Britania ante las fuerzas de la oscuridad y la ignorancia. Asumió la forma de una aparición fantasmagórica y, acompañado de Roma, su hija etérea, se materializó ante el estupefacto investigador Brian Braddock. El joven científico había quedado herido de muerte durante un ataque terrorista contra unas remotas instalaciones nucleares, y aunque había aprovechado la confusión para escapar al terreno salvaje de Darkmoor, ahora estaba perdido y agonizante. Merlín le ofreció una última oportunidad de vivir. Solo debía elegir entre el amuleto de la verdad y la espada del poder. Si acertaba en su elección, se salvaría. Si erraba, moriría. En pleno delirio y rechazando todo pensamiento de guerra sin sentido, Braddock agarró el amuleto y se transformó de forma inmediata en el Capitán Britannia. El héroe neófito, restallando de poder mágico y con una pica defensiva como arma principal, expulsó a los terroristas de la central nuclear, iniciando así una brillante carrera como el primer superhéroe británico. Con el tiempo, el Capitán Britannia aprendió más acerca de sus benefactores mágicos y sus orígenes. Merlín y Roma eran guardianes cósmicos, custodios inmortales de otro mundo, un reino extradimensional que incluía a la isla de Avalon y que se mantenía gracias a las esperanzas de los sueños de los británicos. Otro mundo era un nexo vital donde era imposible distinguir entre la ciencia y la brujería, por lo que en ocasiones el reino parecía sacado de un cuento de hadas, con elfos, espíritus y otras criaturas míticas, y en otras se asemejaba a un mundo estéril y tecnológico. Merlín, nombre que prefería en algunas ocasiones, era tan volátil como su reino. En su papel de guardián del omniverso, fundó el Cuerpo de Capitanes Britannia para garantizar que hubiera distintos Capitanes Britannia en las distintas tierras del multiverso. Aunque supuestamente el cuerpo se había creado como una fuerza para el bien y encarnaba valores universales, Merlín lo desplegaba con frecuencia para sus propios fines. Estaba convencido de que sabía que era lo mejor para el cosmos y no admitía la menor disensión. Esta actitud provocaba discusiones frecuentes con Brian Braddock acerca de la naturaleza del libre albedrío y la convivencia de la autonomía personal. Por el contrario, Roma era mucho más benévola, y mientras su padre trataba sus complejos planes, ella gobernaba otro mundo con ecuanimidad. Aunque la idea de que Roma se pudiera volver en contra de los intereses de otro mundo resultaba inconcebible, así sucedió durante una de las frecuentes ausencias de su padre. Aparentemente enajenada, asesinó a varios miembros del Cuerpo de Capitanes Britannia y lanzó una oleada de despiadados guerreros cyborg contra otro mundo. Al tiempo que arrasaba el reino, el ejército de Roma esparcía un virus tecnoorgánico
que transformaba a los habitantes en cyborgs y los majestuosos castillos y torres en fábricas mecanizadas que expulsaban sustancias contaminantes. Brian Braddock sobrevivió al intento de asesinato de los esbirros de Roma y lideró la lucha contra la tirana. Junto a su gemela Betsy, que tenía poderes psiónicos, y un pequeño grupo de supervivientes del cuerpo, viajó de la Tierra a otro mundo. Allí recuperó la espada del poder, que resultó ser la legendaria arma del rey Arturo, Excalibur. Braddock, que seguía rechazando el conflicto innecesario, blandió Excalibur para curar, no para matar. Usó las propiedades mágicas de la espada y su propia fuerza de voluntad para eliminar el virus tecnoorgánico y devolver a los habitantes de otro mundo su forma natural. También pudo ver a través del holograma que envolvía a Roma y descubrió que el verdadero villano era un antiguo enemigo, la entidad informática conocida como Mente Maestra. El Capitán Britannia liberó a Roma y se enfrentó directamente a la malvada inteligencia artificial. Mente Maestra se impuso con facilidad, pero mientras se regocijaba de la inminente victoria, el villano empuñó Excalibur y la energía mágica de la espada fundió sus circuitos y apagó sus sistemas para siempre. En esta ocasión, la magia fue más potente que la ciencia. Una vez hubo restaurado plenamente el orden en otro mundo, Brian Braddock regresó a la Tierra y reanudó su actividad como aventurero con traje. Sin embargo, la paz no duró mucho tiempo y otro mundo se volvió a sumir en una guerra civil. Morgana Le Fay reclutó a Brian Braddock para que interviniera en el conflicto interno y lo nombró como su campeón a la fuerza. Como respuesta, Brian entregó el amuleto de la verdad a su hermana, a Betsy Braddock. Se convirtió así en la Capitana Britannia, una heroína con un pedigrí verdaderamente legendario. Este ha sido un capítulo realmente muy interesante, con muchos personajes, con mucha historia, pero esto no queda aquí. En el próximo capítulo vamos a ver qué más sigue pasando con esto, y así vamos a conocer la verdadera historia del nacimiento del universo Marvel. Nos vemos muy pronto.